Llevamos unos 10 minutitos de retraso, entonces quisiera dar comienzo a esta primera mesa de la tarde del Foro en Memoria de León Olivé. Y bueno, nuestro primer ponente es el doctor Juan Carlos García Cruz, que es egresado del posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, y justo como estábamos comentando hace un momento, ganó el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en el año 2016. Su tesis se titula Hacia la construcción de un modelo de innovación intercultural. Es catedrático en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Química y en la FES Aragón. También estudió en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Hizo ahí el máster en filosofía. Tiene la medalla Gabino Barreda, o sea que bueno, creo que ya con esos premios queda claro que queda claro qué tipo de persona estamos a punto de escuchar, y pues sin más le cedo la palabra para su ponencia. Bueno, muchas gracias por tu amable presentación. Inicialmente pensaba realizar una lectura de la ponencia, pero al estar reflexionando un poquito también sobre la importancia de este caso que me gustaría que conocieran, es muy relevante, sobre todo porque es un caso de ultrasonografía, ecocardiografía, o sea, es un asunto donde sí me gustaría que fueran viendo algunas de las prácticas que se han ido transformando en esta comunidad que he estado elaborando. Bueno, les leo brevemente. El objetivo de este trabajo es caracterizar el concepto de práctica transformadora como elemento epistémico de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. En primera instancia revisaremos brevemente el concepto de práctica desarrollada en la filosofía de la ciencia por autores como Wittgenstein y elaborada años después por autores como Fleck, Kuhn, Hacking, y en los últimos años, bueno, hay muchos autores, Chasky, Turner y por supuesto Olivé, entre otros. En segunda instancia describiremos el concepto de práctica cognitiva o práctica epistémica propuesto por Olivé, desde el cual nos fundamentaremos para constituir una serie de condiciones para caracterizar el concepto de práctica transformadora. Finalmente describiremos las prácticas ecocardiográficas, cardiológicas, pero más sobre todo ecocardiográficas ya en este sentido, del grupo de investigación de la unidad de terapia intensiva cardiovascular. Es como en la mañana, ¿verdad? Sí, creo que sí, ¿verdad? Había uno en la mañana. ¿O si se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, perfecto, sí, tienes razón. Bueno, el análisis de caso que va a ser en la unidad de terapia intensiva cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, que me servirán, espero, para ir dilucidando esta cuestión, esta caracterización del concepto de práctica transformadora. Bueno, eso es un poquito lo que yo voy a ir hablando, y para tratar de un poco para que llegue a lo del caso. La noción de práctica en la filosofía de la ciencia será uno de los primeros puntos, pero me parece que este concepto, esta discusión ha estado bastante trabajada por muchos de los autores. Entonces, si bien es cierto, yo me trataré de elaborar algunas aproximaciones, no profundizaré. Yo creo que eso, si a alguien le interesa, podemos revisar algunas nociones más a detalle, pero sí me gustaría por lo menos ponderar lo que en su momento fue muy relevante propuesto por Wittgenstein, que él hacía hincapié en la importancia de tomar, digamos, en este sentido, prácticas o elucidar prácticas que fueran verdaderas o falsas, ¿no? Esta es una situación que se ha ido matizando con el tiempo. Hacking, digamos, precisa esta idea y pone énfasis en la condición histórica, los trasfondos, los contextos. Y bueno, ya sobre esta discusión, evidentemente nacen todo tipo de críticas a este concepto de práctica que utilizaría la filosofía de la ciencia. Es muy pertinente mencionarlo, que en su momento esta fue una crítica sobre todo a una posición del Círculo de Viena. Creo que no está el doctor Ambrosio, porque si no diría que sería totalmente injusto decir que fue a todo el Círculo de Viena, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Autores como Neurath, principalmente Neurath, con los motivos auxiliares, incluso el mismo Popper con la hermenéutica situacional, pues también trabajaron observando otro tipo de metodologías. Entonces, el asunto que me interesa ver, principalmente para ir a una pregunta que sería, o es muy relevante de investigación, es precisamente ver las críticas que hace Turner, que evidentemente pues la crítica que se ha centrado más es que él considera que es prácticamente imposible acceder a estas prácticas, ¿no? Que serían prácticas ocultas, en todo caso, bueno,
sería imposible, pero también porque se transmiten de individuo a individuo, porque el lugar de las prácticas es muy complejo, porque también debería de hablarse de una presuposición cognitiva similar en todos los contextos. Entonces, en este sentido, para Turner también es muy complicado entender que el concepto de práctica, como lo propone Wittgenstein y después los otros autores, en un momento determinado puedan dar esas prácticas, ¿no? Entonces, el asunto relevante, bueno, es que también dice que puede confundirse con tradiciones, con conocimiento tácito, con paradigma, y bueno, él utiliza un concepto que me parece también muy interesante, que también se ha estudiado, que es el de hábito, ¿no? Trata de sustituirlo, pero bueno, el concepto de hábito en lo personal bueno, en esta ponencia no nos referimos a él. Entonces, bueno, la pregunta que me parece sumamente interesantes, principalmente, si ya tenemos dos posiciones, que son dos posiciones evidentemente muy fuertes, argumentadas, pero me parece que en este homenaje, precisamente hablando recordando al doctor Olivet, recordando digamos, varias líneas de investigación, ¿no? Varios tipos de pensamiento, a mí me parece muy relevante que en un momento determinado, a partir de estas aproximaciones, de estas dos imágenes, tratemos de ver qué tipo de conexión o qué papel desempeñan las prácticas en una conexión con la aceptabilidad epistémica. Y en este sentido, bueno, ya habiendo hecho esta breve revisión, entonces me gustaría retomar un poco o varios de los conceptos que el doctor Olivet usa para tratar de responder a esta pregunta. Entonces, bueno, como bien sabemos, o como la mayoría de los que estamos aquí, el doctor Olivet sostiene que toda representación se desarrolla por medio de prácticas. Hay muchas discusiones también en el matiz y en lo que después va trabajando el doctor, que incluso en la mañana se han discutido bastante en bastantes momentos, ¿no? Pero bueno, en síntesis, las prácticas son sistemas de acciones regulados por normas y valores que solo pueden existir y desarrollarse socialmente, ¿no? Eso ya es un asunto que también podría tener complicaciones y que en un momento determinado trata de arrancar precisamente con el asunto que tiene que ver con el social tecnología. La apropiación social, bueno, en este caso, bueno, son algunos de los conceptos muy grosso modo, pero que nos pueden servir. Entonces, para ir al caso, me gustaría que si nos ubicáramos en esta propuesta que hace el doctor Olivet, que es que este conjunto, digamos, o estas prácticas tienen que tener una serie de requisitos iniciales, ¿no? En principio sería un conjunto de agentes con capacidades y propósitos comunes. A mí esta propuesta siempre me ha ayudado mucho para tratar de establecer los casos que se han trabajado. Siempre ha sido una especie de metodología para ubicar a los actores, que a veces eso es un poco problemático con otras propuestas, pero me parece muy relevante. Después que estos conceptos tienen una discusión, por el tiempo no entraré, y porque también en otros momentos las he discutido mucho, entonces lo que me gustaría es ver que también tienen un medio, el cual forma parte de la práctica, en este sentido, en donde los agentes interactúan. Si recordamos lo que mencioné sobre Turner, bueno, él dice que hay que identificar ese medio, pero que ese medio identificarlo no es una tarea sencilla. Bueno, también hay un conjunto de objetos, incluyendo otros seres vivos, que forman parte de este medio, ¿no? En este sentido, bueno, el doctor hacía énfasis en las semillas, la tierra, especies y, bueno, animales, pero bueno, en este sentido, nosotros lo iremos viendo con el caso, bueno, otro tenor. Después, un concepto que es sumamente importante es el conjunto de acciones, ¿no? Las acciones potenciales y realizadas. En sí estaré tratando de explicarlo, cómo se establece en el análisis de caso que trabajé en el Instituto Nacional, bueno, que estoy trabajando porque todavía faltan algunos de los protocolos en el Instituto Nacional de Cardiología, y bueno, cómo estas acciones involucran intenciones, propósitos, fines, proyectos, tareas, representaciones, creencias, valores, normas, creo que moví, ¿verdad? Valores que guían a los agentes para cumplir sus acciones. Bueno, este sería hasta este punto un marco teórico, un marco conceptual del que parto. Inicialmente, como les decía, y revisando la ponencia, tenía varias páginas, dije no me va a dar tiempo de llegar al caso, y por algunas otras experiencias, me gustaría más detenerme en este caso. Sí vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno,
Entonces, bueno, tampoco aquí algo que me parece sumamente relevante y que quisiera anclar es precisamente este tipo de apropiación social. Y ya se ha discutido mucho, por ejemplo, la situación a lo largo del día, que muchas veces esta situación, incluso con es uno de los puntos importantes de este gobierno, es el sexto punto, ¿no? Siempre se está diciendo la apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación. Pero en muchos momentos, cuando se dice esto, se menciona por el CONACYT y por algunas otras personas que se dedican de estas políticas, ya no se avanza más y me extraña mucho, y esa es una pregunta que también discutíamos con el doctor Ambrosio, que es por qué no se empieza a consultar con la gente que ha trabajado esto, incluso a consultar bibliografía del mismo doctor Oliver, en el sentido de que hay dos tipos, digamos, de apropiación. Evidentemente lo que le interesaba más al doctor Oliver era una apropiación fuerte, pero en un momento determinado tampoco discutía con la débil, que es la divulgación. O sea, la divulgación pues, tiene ciertas características, la comunicación tiene un asunto que me parece sumamente relevante, que es la apropiarse de esos conocimientos para transformar. De hecho, ahí está uno de los primeros indicios del concepto de práctica transformadora del doctor Oliver. O sea, esta situación de transformar las condiciones, no solo en cuestiones a lo mejor de apropiación de artefactos, sino también pueden ser de prácticas de sanidad, prácticas de seguridad. Evidentemente eso también va a ser una cosa que se está dando mucho tiempo, pero bueno. ¿Cuáles son estos tres medios? Bueno, sabemos que esto también lo desarrolló el doctor y muchos de nosotros hemos trabajado en uno o en varios medios, ¿no? Educación, en comunicación de la ciencia y en redes sociales de innovación. Pero siempre la verdad, y esto soy muy honesto, siempre cuando hablamos de apropiación y cuando falta el cómo, o sea, cómo empezar a constituir un concepto que empiece a dar cuenta de esas prácticas y cómo se van transformando, o sea, porque si no nos quedamos en prácticas que son descriptivas. Yo, en los casos, siendo muy crítico, cuando estudié lo de Mondragón, cuando estudié estas prácticas que también se dan en el caso de las estufas Pazzari, no llegó a esa comprensión de ver la transformación. Sí vemos algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las estufas ecológicas Pazzari, ellos se apropian, ¿y cuáles serían las transformaciones? Pues que ya están sacando otros modelos y de innovación, o sea, por ejemplo, la Pazzari portátil, las recetas que hemos discutido en el seminario, un recetario que se quedó ahí, que es muy interesante, que querían hacer las usuarias, ¿no? O sea, transformar la práctica. Entonces, en ese sentido, bueno, me metí a un caso que, bueno, todavía me lo pregunto, pero es muy interesante, tenía muchas ganas de ver cómo se transforman las prácticas en el Instituto Nacional de Cardiología. Y específicamente les voy a contar qué tipo de prácticas, porque, bueno, esto también yo mencionaré que lo hice a través de un protocolo. Es un protocolo que utilizan en la Universidad de Arizona para hacer entrevistas y para acercarme a categorizar ciertos datos, que es el protocolo STIR, Socio-Technical Integration Research, que es un protocolo que se utiliza, y me pareció muy interesante empezar a ver las evidencias y cómo los mismos cardiólogos y los usuarios van sacando, pues, qué ha cambiado de la práctica, qué ha mejorado, qué ha salido. Y lo que interesante también, que me gusta mucho de esta parte, que es muy de lo que nos ha dejado el doctor Oliver, entre muchas cosas, es la evidencia y el rigor de presentar pruebas, ¿no? Entonces todas las entrevistas están perfectamente transcritas, hay un protocolo donde se va siguiendo la entrevista, son 12 sesiones que se hacen, tiene que ir 12 semanas. La primera semana pues es caótica, porque ellos aparte de convivir con un cardiólogo es estar correteándolo, o sea, no tiene tiempo, y es literal, cuando nosotros vemos es una práctica, o sea, no tiene tiempo y te está dando y te está hablando in situ. Pero me parece muy apasionante también por los datos que tiene este instituto, ¿no? Bueno, entonces después de esto, esto les presento rápidamente. Este es como los actores, siguiendo un poco la metodología del doctor Oliver, y se los pongo porque me parece sumamente interesante, porque desde ahí empieza esta práctica, ¿no? Estos son la planta de profesores, y todos estos que van poniendo, que están el tachecito en verde, es la habilidad y la práctica que tienen. Y todo esto está, digamos, o sea, no lo dicen ellos, sino están certificados, ¿no? Internacionalmente, y bueno, como es la medicina, se certifican cada determinado tiempo, cada 3 años, y entonces obtienen esto. Entonces ellos van teniendo esta situación, entonces cada uno determina qué práctica es la que va a establecer para los estudiantes. ¿Cuál es el problema? Que seguramente ya nos estamos preguntando de la cardiología, que es la situación de que solo las especialidades ecocardiografistas pueden utilizar el ultrasonido y los artefactos
para diagnosticar. En México está... sí, gracias. Sí. Entonces, aquí está bien. ¿Sí se escucha hasta atrás? Entonces, esta práctica de ha sido una situación que ha ido que en Europa y en Estados Unidos ya ha cambiado un poco hace 10 años, 12 años, donde el principal punto, otra vez... O hablo más fuerte también para hablar más fuerte. No, porque se está grabando. Sí. Es que ese es de la mañana, el de la doctora. Ese es el menos peor. Pero tenemos que... ya está. Bueno. Perfecto. Entonces el asunto de esto es que el gran problema, y en varios de los casos y estadísticas, es que muchas veces tienes que llegar a ser especialista en ecocardiografía para poder utilizar artefactos para diagnosticar enfermedades que tienen que ver con arritmias, cardiopatías congénitas, angina de pecho, o sea, enfermedades que son muy comunes, lamentablemente también ahora en México, o sea, que se dan más a temprana edad. Y entonces este procedimiento o este problema no solo hace muy lento, sino en un momento determinado no hay ecocardiografistas en cada esquina, o sea, ese es el punto. Te tienes que esperar, por ejemplo, para una consulta 6 meses, 8 meses, o si no la pagas, ¿no? Porque si la pagas, una consulta te cuesta 2,500, hablábamos de la salud en o sea, 2,500 es barato, y el uso de un artefacto te cuesta alrededor de 10,000 pesos y esto. Entonces, el problema que yo tuve que hacer un vínculo con el doctor Francisco Baranda, que es subdirector de cardiología, y él me mencionaba, es una práctica que se va constituyendo y que, bueno, me gustaría contarles más, pero también el tiempo no nos da para esto, pero él me mencionaba que lo que primero que hizo con este grupo de investigadores que tiene es empezar hace 10 años a que adquirieran estas prácticas, porque muchas de ellas no estaban aquí, estaban en otros países. Entonces algunos se fueron a estudiar al hospital de Barcelona, al Valdebrón, algunos se fueron a Cincinnati, algunos a Inglaterra. O sea, él decía, es que eso era lo que yo pensaba, no sé si esté bien o no, pero para conformar un grupo de investigación para resolver este problema. Le preocupaba mucho porque los datos son muy alarmantes. Entonces, básicamente, para que ya también no los agobie, esta situación del problema es que por ejemplo, algún anestesiólogo, algún médico interno, ahora que también hay muchas condiciones en neurología, o sea, a estos especialistas no podían utilizar estos aparatos. ¿Por qué? Porque pues era como la cuestión del paradigma, usted no está capacitado, no tiene las prácticas, pero en ese sentido pues se pierde un valioso tiempo para diagnosticar, porque ya después llegan a cardiología, pues ya llegan en las últimas, ¿no? Y entonces ellos pensaron que si establecían un conjunto de prácticas a través de un diplomado, que ahora es un posgrado que está en conjunción con la UNAM, con el posgrado de la UNAM, entonces podían generar una solución a este problema o podían revertir algunos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Me voy a ir un poquito más rápido, que ya estoy viendo que aquí está. Bueno, esto es básicamente, por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante en esta práctica. Los aparatos no sustituyen a la auscultación. Eso también ha sido como un mito. No sustituyen para nada a la auscultación. Puede que los aparatos te indiquen que hay unos problemas, pero también hay que ver otros datos. O sea, la clínica todavía está a veces esto es muy relevante, porque conociendo la práctica dice, ¿de dónde se han sacado ustedes? O que con qué médicos han convivido, que piensan que nosotros ya no auscultamos, que todo lo utilizamos por análisis. Dice, no es cierto. O sea, depende de qué médico sea, es como en cualquier profesión. Si te ha tocado uno malo, pues no es que es toda la gente, ¿no? Y entonces es verdad, o sea, tienen protocolos y entonces ellos siguen haciendo la auscultación, no inmediatamente utilizan un artefacto. Bueno, sigo un poco con esto. Entonces, bueno, estos son algunos de los conceptos. Es toda una situación, digamos, muy compleja, en el sentido de ver que hay distintos tipos de ecocardiografía y distintos tipos de aproximación. ¿De qué depende eso? Depende muchas veces del equipo que se tenga o de los equipos que tenga.
El instituto pues es uno de los más potentes que podría tener todos los equipos, pero no es cierto. O sea, son equipos que estamos hablando de 4 o 5 millones de pesos y que no se tienen, ¿no? O sea, son equipos muy costosos. Es una innovación que, por ejemplo, se puede ver cualquiera en un congreso. Ahí en esto, siguiendo los términos del doctor Echeverría, sería una tecnomedicina. Todos los lobbies de todos los congresos de medicina están ahí, las compañías vendiendo sus productos. Hay compañías que uno se va ubicando, no solo ya ahora por ejemplo está China, ¿no? China está siendo un gran competidor y aporta muchos equipos a México porque los deja más baratos, evidentemente, ustedes sabemos este sistema, pero son más accesibles para los médicos y entonces, bueno, y tienen varios convenios y entonces incluso el instituto, bueno, eso yo no lo, me parece que es algo muy relevante. Entonces, bueno, aquí hay otra situación. Aquí les pongo algunos de las enfermedades. Ya cuando uno va viendo todo esto se va explicando varias cosas. También eso es agobiante para el investigador porque ya como que piensa que tiene todo. Si tiene disnea, si tiene shock, si no respiras bien, o sea, y entonces todos los datos vas ubicando. Pero bueno, lejos de eso también me parece que es una de las prácticas que nulamente, y hablando de otro medio que es muy importante, que es en la comunicación, pocas veces se conoce. O sea, es una comunidad que también es verdad, y alguna de las preguntas que han hecho, ¿no? ¿Cómo se abren a este tipo de estudios? ¿Es fácil abrirse? No es tan fácil. También tienes que firmar ciertos convenios, tienes que asegurar que algunos de los resultados van a ser totalmente con fines confidenciales. Yo creo que tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, tampoco es uno de los puntos. Ellos también están muy abiertos a esta parte. Bueno, me voy a saltar las enfermedades, que eso casi a todos nos gusta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos en esta situación, digamos, en el diplomado, que es la formación básica? Y lo que tienen que hacer como requisito, que eso ya va viendo cómo van a transformar su práctica, y vuelvo a la situación de la conceptualización del doctor Olivé. Los fines que tienen es que tienen que, para obtener un título, una certificación de este diplomado, de este posgrado, y que la UNAM les otorgue este título, tienen que tener más de 75 estudios. O sea, tienen que ver, o sea, esto es parte del diplomado, o sea, tienen que tener en 6 meses 75 estudios y que los evaluadores, cada uno en su especialidad, vayan dando cuenta de esto. Es apasionante y tengo una tabla de cómo se va evaluando, incluso algunas de las reproducciones de cómo también hay un índice muy alto de reprobados. También es una cultura, la medicina, ustedes lo saben, que también es un poco en este sentido una disciplina parecida a la militar, ¿no? Bueno, es por 6 meses, hay una evaluación de la competencia, esto es muy importante, o sea, tienen sus protocolos, o sea, se miden, se va viendo si el especialista, porque aparte del hándicap de que no sean ecocardiografistas, bueno, entonces tienen que prepararse y formarse en esto, ¿no? Bueno, ya no me va a dar tiempo, aquí solo unas imágenes para ver. Miren cómo pueden llegar a ser los equipos de este tamaño, pueden ser unos teléfonos, ese teléfono se puede utilizar, pero el software vale, ese es lo caro, 300,000 pesos, un software. Sí, un software para un teléfono, sí, está carísimo la licencia, o sea, es carísimo. Eso es lo que yo quisiera detenerme para ver cómo se va dando la apropiación. Entonces los médicos evidentemente dicen, bueno, nosotros sabemos cuál es el asunto aquí en México, tenemos que transformar nuestra práctica porque de eso vivimos, y entonces lo que son estos equipos, voy a avanzar un poquito más rápido. Estos, por ejemplo, son Escape, que es un equipo chino, es un costo pues, alrededor barato, pero no es barato porque son 800,000 pesos, o sea, sí baja considerablemente, pero tampoco lo puede tener cualquier hospital o cualquier especialista, ¿no? Y todos estos, bueno, ya son equipos ya con mayor y bueno, lo que hacen es para ver esta situación, este equipo que está, el Vivid, que está acá, 2,5 millones, o sea, son costosos. Bueno, ya eso creo que nos quedó claro. Esta es la zona que sí me gustaría un poco mencionarles, bueno, aunque yo lo he estado ahí viendo de manera muy seguramente no tan apropiada, pues la zona que tienen que empezar a ver. Hay varias situaciones, también hay diferentes técnicas que se van realizando y también ellos van innovando, incluso publican mucho sobre eso, ¿no? Cómo acercarse a hacer ciertas cuestiones, ciertas punciones de emergencia que pueden ser. Bueno, hasta ahí yo ya veo, esta es un poquito una imagen de cómo hacen una práctica. También gracias a modificar las prácticas y dado que esta mesa está también concentrada mucho en ética, también uno de los resultados, una
una de las conclusiones es que practicando con modelos, que ahorita les mostraré el modelo de simulación que sean, digamos, artificiales, se puede dejar de practicar también con animales. O sea, eso ya se va haciendo, o sea, porque también es necesario. A veces nos espantamos y decimos, ¿cómo todavía con animales, no? Pues sí, pero es que también es mejor que practiquen con humanos o depende de las categorías, pero se ayudaría mucho eso. Claro, tendrías que tener pues una cantidad, ¿no? Bueno, estos son los modelos, este ya sería el modelo o igual. Bueno, y entonces ya para llegar a esta práctica transformadora, ojalá un poquito con este esbozo haya quedado un poquito la descripción grosso modo de lo que ha sido, pues lo que han innovado ellos y principalmente el doctor que coordina esto, el doctor García, él coordina esta parte del diplomado y lo que ha hecho o ha desarrollado es este modelo que en comparación con vale 2,5 millones, aparte del software. Y este modelo vale 2,500 pesos más o menos. ¿Qué es lo importante de este modelo? O sea, ¿qué es lo importante de esta práctica transformadora que se generó en el diplomado? O sea, el primer diplomado no tuvieron tantas prácticas porque no había tantos modelos. Entonces, el doctor al final hizo una especie de bitácora que todas estas las van siguiendo, hacen muchas bitácoras y entonces él dijo, necesitamos modelos porque si no el diplomado se va a acabar. O sea, no se puede preparar a la gente. Y lo que están haciendo aquí, bueno, a mí ahí con el modelo está bastante, y eso sí no se puede hacer ni con humanos, ni con con animales, pues sí se hace desafortunadamente, pero es hacer punciones de carácter ya muy ya en situación de riesgo, o sea, entonces, ¿qué hacen con esto? Pues él los ha enseñado gracias a este modelo, y este modelo se puede visualizar en los equipos, o sea, un modelo de 3,000 pesos que puede visualizarse, que surge a partir de un diplomado y de transformar las prácticas que se han ido logrando, ¿no? O sea, el asunto es que aquí, nada más un minutito para ver esta situación. O sea, aquí el asunto que hacen con esto, que han ido evaluando de las prácticas, es que esta gente que ha ido pasando por los diplomados, el modelo sigue y sigue avanzando porque ha funcionado para empezar a mitigar ciertos resultados en los hospitales de los que vienen los especialistas de anestesia, o sea, los anestesiólogos han usado estas técnicas y entonces a final de cuentas, bueno, yo no me quiero ir precisamente sin haberles dicho que sería una práctica transformadora, bueno, siguiendo y un poco también esta situación que el doctor ya había esbozado también en varias charlas, están constituidas así por grupos humanos, pero uno de los aspectos importantes es que tienen objetivos comunes, o sea, también ese es un punto fundamental de las prácticas, o sea, tienen objetivos comunes, eso creo que nos ayuda para el concepto de práctica, porque si no hay objetivos comunes también es muy difícil, y a realizar mediante prácticas y otro concepto que también es relevante, habilidades, ¿no? Entonces, desarrolladas en un entorno específico, o sea, eso también es muy importante. Este es un entorno, ya no es un entorno que tenga que ver con una generalización, sino que tiene que haber una apropiación de los médicos que se da con las prácticas, pero también esta transformación. Y esto también a veces es un poco chocante, pero es indispensable para este tipo de prácticas, se evalúa dependiendo los fines. Y finalmente, bueno, hasta que tengan unos resultados alcanzados para que estas prácticas y estos diplomados sigan estando. Bueno, pero ahí ya no me dio tiempo, pero sí, corté así. Gracias. Gracias. Bueno, voy a presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Catalina García Espinosa de los Monteros. Ella es investigadora titularse en la Escuela Normal Superior de México, donde además es miembro del Colegio de Pedagogía. Es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y, bueno, eso ocurrió en el 2010 y ahora en el 2017 terminó un segundo doctorado en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Filosofía, Ciencia y Valores. Así se llama el doctorado, ¿verdad? Filosofía, Ciencia y Valores. Sus áreas de investigación son Derecho a la Energía, Derecho a la Educación, Territorio, Multiculturalidad y Sistemas Energéticos y Derechos Culturales. También es miembro del Seminario de Sociedad, Conocimiento y Diversidad Cultural, como muchos de los que están aquí. Está en el Comité Académico del Proyecto Ecoepisteme, de la Fundación para el Estudio de Pensamiento Argentino e Iberoamericano. Es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía y colabora en el Portal Mexicano de Conocimientos Tradicionales. Entonces, le cedo la palabra. Bueno, voy a comenzar dedicándole unas breves palabras a León. Tanto tiempo compartido, tanto aprendizaje, parece ahora solo un frágil minuto de existencia frente a la infinitud de la ausencia.
La vida sin duda es corta y frágil, la ausencia en cambio es infinita. Tenía razón Nezahualcóyotl, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se rompe, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea pluma de quetzal, se desgarra. Gracias, querido León. Bueno, voy a hacer una breve reflexión sobre una obra que se publicó en segunda edición en el año 2004, una obra coordinada por León, Ética y Diversidad Cultural. Lo hago porque considero que la voz de los autores nos apela en este momento por una serie de circunstancias que estamos viviendo, que la obra tiene una actualidad impresionante. Me parece que las reflexiones no son solo un ejercicio académico muy importante, sino una apelación a nuestra ciudadanía. En 1993, un año antes de que la insurrección zapatista nos recordara que somos una nación multicultural, y 3 años antes de la fundación del Congreso Nacional Indígena, León publicó la primera edición de esta obra, un conjunto de trabajos sobre cómo construir relaciones interculturales en sociedades multiculturales como las nuestras. En la segunda edición se agregaron los trabajos de Ambrosio sobre el dominio justo y de Raúl Alcalá, básicamente sobre el diálogo intercultural. En la base de la argumentación de todos los autores está un problema central. ¿Cuáles debieran ser las bases éticas de una sociedad justa? Aquella en la cual todos sus miembros tengan las mismas posibilidades de desarrollo. Y esto tiene que ver con algo que ya nos decía Sócrates en el diálogo de la República, cuando Sócrates le dice a Glaucón que sin un sentido de la ética prevalecerá la injusticia en la sociedad y por consiguiente, sea que surja en un estado, en una familia, en un ejército o donde sea, aparece siempre contando con la propiedad de producir, primeramente, la incapacidad de obrar en conjunto a raíz de las disputas y discordias, y en segundo lugar, la existencia de una enemistad tanto consigo mismo como cualquier otro y con el justo. Y en efecto, sin un sentido de la justicia, toda sociedad es inviable a largo plazo. ¿Cuáles son entonces, se preguntan los autores, las normas, valores y fines en función de la cual deben orientarse las personas e instituciones actuando en interacciones transculturales? Esta reflexión, dice León, rebasa con mucho la competencia de la sociología, de las ciencias sociales. Es un problema estrictamente filosófico. Y es por eso que él, convencido de que lo es, invita a una serie de autores a participar desde diferentes ópticas. Y dice él, además esta reflexión no debiera quedar en el ámbito académico, tendría que estarse haciendo con los responsables de las políticas públicas, con los profesionales de la antropología, la educación, la medicina, la ingeniería, en virtud de que toda intervención territorial, y sobre todo en un país como México, en el cual alrededor del 50% del territorio nacional, lo reconozcamos o no, está ocupado por los pueblos originarios, incide en las condiciones materiales y culturales de la vida de estos pueblos, de los pueblos que componen la nación mexicana. Entonces, él se pregunta una serie de cosas que son absolutamente actuales. Por ejemplo, hoy estamos viviendo esta migración fundamentalmente centroamericana que está convirtiendo a nuestro territorio en una especie de Mediterráneo del continente americano, el equivalente al mar Mediterráneo de Europa, entre Europa y África. Y dice León, si todo individuo es potencialmente cosmopolita, no en el sentido de ser solo ciudadano del mundo y ligado a una cultura planetaria universal, sino en el sentido de que aunque se identifique con una cultura propia y específica, reconozca la existencia de otras y su derecho a florecer y desarrollarse, estar abierto a aprender de ellas e incorporar elementos de ellas a su mundo.
Eso es lo que reflexiona León. Pero entonces, ¿cómo transitar hacia esta ciudadanía del mundo si cada uno, utilizando la expresión también de él, es prisionero de su cultura y además, como lo dice en otra obra, León también, las fronteras son equivalentes a prisiones? Y él dice, hay que romper las fronteras como prisiones, hay que hacer de las fronteras puertas abiertas más bien, y ciertamente. Pero en esa perspectiva, ¿cuáles son las responsabilidades de cada actor frente a esta dramática diáspora, como la llamó el ombudsman de Oaxaca, Arturo Painter, a esta diáspora centroamericana hacia México y probablemente con destino a los Estados Unidos? ¿Cuáles son entonces las responsabilidades, por ejemplo, de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, que en esta crisis están absolutamente ausentes, como si no existieran y no fuera su principal responsabilidad? Y puesto que no se trata de un litigio o de un conflicto entre México, Centroamérica y los Estados Unidos solamente, sino de una crisis humanitaria mundial, ¿cuál es entonces la responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, del Consejo de las Naciones Unidas? Tendrían que estar discutiendo esta crisis que es tan grave como la del Mediterráneo europeo. ¿Cuál es la responsabilidad de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que mientras exige de manera intolerable al gobierno mexicano convertirse en su policía, mantiene su base militar en Honduras y mantiene su política de saqueo hacia todos los países centroamericanos? Y entonces, ¿cuál debiera ser el equilibrio del gobierno mexicano entre control de flujo y negociación con los gobiernos de los países del Istmo? ¿No tendría el gobierno mexicano que estar convocando una conferencia regional con la presencia del respaldo de la ONU? Muchas preguntas, y todas ellas ponen en cuestión, como aquí en la obra, el modelo de relaciones entre países, regiones, culturas, etnias y estados. Es justamente la pregunta por la ética, como lo planteaba Platón. Por ello, la discusión de esta obra en cuestión no solo es completamente vigente, constituye un recurso de pensamiento que la comunidad de México tendría que estar debatiendo y a partir de ahí intervenir en la discusión ciudadana. Porque, por ejemplo, Ernesto Garzón Valdés establece que la adopción de una perspectiva ética presupone la aceptación de principios y reglas de validez universal, lo cual haría posible, dice él, construir una sociedad homogénea. Pero Garzón Valdés entiende como sociedad homogénea, y yo creo que correctamente, alternativas gozan de los derechos directamente vinculados con la satisfacción de sus bienes básicos. En la concepción de Garzón Valdés, por lo tanto, el individuo es el agente moral por existencia. Pero en esta concepción, le contestaría David Sobrevila, correctamente también a mi juicio, que una ética universal tendría que pensar no solo en los seres humanos, sino en los otros animales distintos del Homo sapiens, que somos, y en las relaciones con todo aquello que llamamos naturaleza, porque la objeción es que todos formamos un colectivo, nuestra vida, la de los otros animales, plantas y nuestros soportes vitales como agua y territorio está indisolublemente ligada. Y entonces, puesto que es así, toda intervención que altere la vida, por lo menos de los seres humanos, tendría que estar consensuada. Y es aquí donde está la importancia del artículo de Carlos Pereda. Él dice, tiene que haber en toda relación intercultural el principio del consentimiento efectivo. Es decir, toda intervención territorial, por ejemplo, tendría que estar consensuada por quienes van a ser afectados por la intervención. Es la forma efectiva a través de la cual un agente social, individual o colectivo otorga su consentimiento a la modificación de algún aspecto de su vida. Es una consecuencia del concepto moral de autonomía de las personas. Dice Pereda, se opondría a lo que llama consentimiento hipotético, aquel mediante el cual un agente supone que el otro tendría que aceptar o no entendería por qué aceptar o no, por ignorancia, por incertidumbre, etcétera, etcétera. Y Pereda dice, no, es que tenemos que transitar hacia una condición en la que todos los agentes
tengan la misma posibilidad de definir su destino y lo que quieren hacer. Y esto tiene que ver necesariamente con una serie de condiciones que vivimos ahora y está ligado a aquello que plantea el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio, del cual al cual está suscrito el Estado mexicano, dice que toda intervención en los territorios de pueblos tribales o originarios tiene que pasar por su consentimiento libre, previo e informado. Y en efecto, estas tres condiciones corresponden a lo que Pereda llama el consentimiento efectivo, aquel que tiene que ver con un consentimiento basado en el conocimiento previo. Esto, como ya lo hacen notar Marisol Anglés y Patricia Pazurto en un artículo reciente, no implica que necesariamente una obra X, el aeropuerto o el Tren Maya o la que sea, el pueblo consultado tenga un derecho de veto, porque en toda obra hay un conflicto siempre de derechos, siempre. El problema es cómo negociar el conflicto para que la solución sea una solución negociada y no impuesta, a pesar de las contradicciones. Siempre hay contradicciones de derecho, pero esto implica que haya una conciliación. León entonces presenta una serie de problemas que se presentan alrededor del asunto central de la ética en una sociedad justa. Presenta a todos los actores, a los autores, y él concluye el libro planteando su propuesta de un modelo normativo de relaciones interculturales, y lo hace a partir de la constatación de lo que él considera uno de los problemas centrales que tenemos en el planeta, el consumo suicida de energía, dice él. Algo sobre lo cual, por otra parte, otros autores, entre ellos el que voy a citar, Leonardo Boff, había apuntado hace tiempo en su ensayo Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. Boff decía en ese ensayo, la crisis significa la quiebra de una concepción del mundo. Lo que en la conciencia colectiva era evidente, ahora es sometido a discusión. ¿Cuál era la concepción del mundo que parecía indiscutible? Pues que todo debe girar alrededor de la idea de progreso, y que ese progreso se mueve entre dos infinitos, el infinito de los recursos de la tierra y el infinito del futuro. Se pensaba que la tierra era inagotable en sus recursos y que podíamos avanzar indefinidamente en la dirección del futuro. Esos dos infinitos, dice Bob, son ilusorios. No es cierto. En el mismo registro, León se pregunta, ¿cuál sería el acuerdo justo en relación a la reducción del consumo suicida de energía? ¿Todos los países debieran reducir en la misma proporción este consumo? Él dice, no, porque hay países que desperdician energía enormemente, mientras que hay otros que no tienen electricidad, que no tienen las mínimas condiciones de energía, electricidad, hidrocarburos, lo que queramos, ¿no? Dice, no, eso no sería un acuerdo justo. Los países, si hubiera un consumo, si hubiera un acuerdo, hipotéticamente, de 30% de reducción de energía en todo el mundo, ese 30% para los países pobres significaría que se quedan sin medios energéticos. En cambio, para un país que desperdicia energía como los Estados Unidos, pues no significaría casi nada, o significaría un mínimo aceptable. Entonces dice, el consenso racional universal no es justo, no es ese el método. Lo que tenemos que hacer es tener construir un mínimo de base ética para no ocasionar un daño arbitrario e innecesario a nombre de la igualdad de obligaciones de los pueblos, como lo plantearía la idea del consenso racional justo. Los pueblos son desiguales entre naciones y al interior de las naciones. Lo justo sería establecer de común acuerdo mecanismos que aseguren la satisfacción de necesidades de cada pueblo. Lo justo es partir de las necesidades. Y él toma el ejemplo de que hay un avance relativo en los acuerdos de la Unión Europea en ese sentido. Y él se pronuncia abiertamente contra las posiciones que llama racionalistas, según las cuales una discusión racional debe estar exenta de constricciones. Él argumenta que frente a la pluralidad de formas de razonar y a la aceptación de creencias diversas,
¿cómo podemos construir un acuerdo racional? Y dice, sí, esta posibilidad existe. Existe porque se ha visto incluso ya en algunos avances, pequeños si se quiere, otros no tanto, por ejemplo con los acuerdos de San Andrés en México, independientemente de su no cumplimiento total. Sin embargo, el documento mismo de los acuerdos muestra que es posible, a pesar de visiones diferentes y de perspectivas diferentes, llegar a algún acuerdo de convivencia. Siempre y cuando, dice él, eso es posible siempre y cuando se rechace el mito del marco común. En ese sentido, él está de acuerdo con Popper, dice, yo con Popper rechazo el mito del marco común, no lo hay. En cambio, si partimos de que hay marcos diferentes, podemos dialogar sobre normas reconocidas en común. Y entonces propone un modelo pluralista que reconozca el derecho a la diferencia contra el modelo racionalista convergentista. Este modelo pluralista rechaza la idea de que existe una teoría única ética verdadera y que en cambio hay necesidad de comprender la diferencia y dialogar a partir de su reconocimiento. Y propone entonces, con esto finalizo, lo que llama las 8 normas. Normas, digamos, axiomáticas, que él consideraría axiomáticas para construir acuerdos. Primera, todas las culturas desean sobrevivir. 2, esta sobrevivencia depende de los otros, lo queramos o no, y depende de una razonable conservación del ambiente y en especial de los recursos energéticos. Este terreno, el de la distribución de energía, es de los más desiguales y si reconocemos eso, es posible abordar este problema común desde diferentes puntos de vista. En la sexta condición es que haya una disposición favorable a la discusión de parte de todos, el séptimo, que en casos extremos las instancias establecidas mediante acuerdos podrían intervenir en la vida interna de algún pueblo si se ha establecido la norma que permite dónde y cuándo y en qué límites. Y la última y fundamental, ningún pueblo tiene derecho a atacar a otro. Bueno, sería todo. Muchas gracias a la doctora Catalina García, que nos ayudó a estar otra vez un poquito a tiempo. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Mónica Gómez Salazar, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesora titular de tiempo completo definitiva en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del SNI nivel 2, y sus áreas de investigación son ética, pragmatismo, pluralismo epistemológico, diversidad cultural, ciudadanía, derechos humanos. Tiene más de 8 libros y tal vez la cifra ya queda corta porque fue lo que encontré en internet, como editora y coeditora sobre interculturalidad y conocimiento tradicional, pluralidad y realidades, diversidad de culturas, en fin, no todo más o menos así. Otro dato relevante es que en este momento es responsable del proyecto de investigación Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Ana Rosa, Ambrosio, Rosaura. Y me disculpo que no estuve en la mañana, tuve que estar en la facultad y luego fui con Cristina Gutiérrez, viuda de Olivé. Entonces, hace mucho que habíamos quedado el día de hoy, le dije, tengo el foro allá, me dice, quédate y me saludas a todos después, ¿no? Entonces, les mando sus saludos de parte de Cristina. Y a mí me pareció, en el homenaje que se le hizo en abril a León, por su aniversario de nacimiento, Ambrosio me llegó a preguntar si yo creía que León podía considerarse como un pragmatista, ¿no? Y yo le contesté así concretamente, yo creo que sí. Entonces me pareció que podía ser interesante discutir algún tipo de acercamiento de León, y especialmente lo pensaba en relación con Dewey, a quien en conversación personal, hasta cuando tuvimos esa conversación, me dijo, no, yo tengo pendiente la lectura de Dewey, porque realmente no lo he estudiado, pero parece que lo hubiera trabajado, ¿no? Porque entonces, esto va a ser solo un intento de hacer como esas conexiones. Es un trabajo que apenas estoy comenzando, en un libro que
ahí va trabajando, lo voy trabajando, pero este es un ensayo nada más, una propuesta de reflexión. Comienzo que, de acuerdo con lo expuesto por León Olivé en sus últimos trabajos, las prácticas no están en un determinado medio previamente existente y constituido, más bien las prácticas forman parte de ese medio que constituyen y transforman. O sea, la base poderosa en el último León es la de las prácticas. Así, el problema epistemológico para León, el problema epistemológico fundamental, no es determinar, aquí lo estoy siguiendo, no textualmente, pero muy de cerca a lo que él menciona en su último libro, que no es determinar si es correcto o no la representación que un sujeto tenga de un objeto que es completamente independiente de él, sino que el problema epistemológico fundamental es comprender cómo se relacionan los agentes y los objetos en el contexto de una red epistémica, en donde los agentes y los objetos forman parte del medio, constituyéndose unos a los otros, y donde los objetos no son objetos absolutos que tengan una identidad en sí mismos, sino que siempre son objetos para esos agentes. Y entonces aquí ya comienza el León, que yo creo que es cercano a Dewey, porque esta postura es muy cercana a la que sostiene Dewey en teoría de la valoración y en lógica teoría de la investigación. Primero, porque ahí León se despega de una postura de la representación. Bueno, perdón que no mencioné por qué esto es importante, porque de aquí surge la idea de cómo se conforman las normas morales y todo tipo de normas respecto a las prácticas, ¿no? Y decía que pasa León de la representación, o de considerar el tema de la epistemología como representación, y ya centrarse en las prácticas. Y entonces aquí la comparación que hago con Dewey es que Dewey, en su obra Teoría de la Valoración sobre todo, explica que hay una dependencia entre los fines a lograr, que llamará fines en perspectiva, y esas condiciones existenciales o los medios que se emplearán para ello en relación con un contexto específico. Pero Dewey entiende esas condiciones existenciales que se generan y se sostienen y se transforman en las prácticas. No es que estén ahí antes o de manera ajena a los agentes. Y Dewey hace, toda una explicación muy exhaustiva en lógica teoría de la investigación en qué consisten esas condiciones, que serían, por mencionar algunas, las físicas, biológicas, económicas, políticas, sociales, culturales, axiológicas, etcétera. Y entonces dice Dewey, estas condiciones tienen que ser juzgadas con respecto a su función como medios, es decir, para llegar a ese fin que se tiene en perspectiva. Entonces, no hay fines dados de manera fija y no restaría encontrar los medios para alcanzarlos, ¿no? Dewey dirá, cualquier cosa, lo cito, tomada como fin, es en su propio contenido o en sus elementos constitutivos una correlación de las energías personales y extrapersonales que operan como medios. Entonces, aquí el tema con Dewey es también que liga la idea de la necesidad, de los deseos y de la valoración a pensar la valoración en el sentido de la liberación y en el sentido de apreciar. Entonces, cuando Dewey liga la idea de valoración como que estoy haciendo un examen de las razones que me hacen considerar unas razones que son válidas para tomar en cuenta una decisión que considero buena, no es solamente porque esté descansada en que una mayoría de sujetos la considera válida o porque no haya razones que se lo oponen, o no solo eso, sino porque está ligada a unas necesidades en ese contexto y está ligada a unos deseos. Según Dewey, nosotros deseamos en función de que necesitamos, ¿no? O sea, y es muy bonito porque entonces no hay una división realmente entre un asunto que se llama objetividad y la subjetividad de un deseo, ¿no? Y esto lo pongo en el marco de lo que les quiero contar sobre León, porque fíjense lo que dice León en sobre el 2004, dice, no existen los valores como tales, sino cosas, acciones, situaciones, relaciones, personas, etcétera, que ciertos agentes consideran valiosas. Además, para Olivé, considerar que una práctica es adecuada es un tema gradual, y cito directamente, que tiene que ver con la medida en que los agentes de la práctica logran los fines que se proponen.
Olivet defiende que los seres humanos se constituyen en relación con ciertas prácticas las cuales pueden ser, y entonces aquí hace una lista también, ¿no? Pueden ser prácticas cognitivas, económicas, políticas, educativas, religiosas, ¿no? Que se parecen a las condiciones existenciales de Dewey. Y entonces dice, una práctica es un sistema dinámico y complejo de agentes, de acciones, de representaciones del mundo y de creencias que tienen esos agentes que interactúan con otros agentes, constituyendo así mundo. Y este sistema tiene una estructura axiológica. Y un sistema axiológico se considera correcto, dice Olivet, si la práctica que constituye es adecuada. La adecuación y corrección de las prácticas y de sus sistemas axiológicos, lo cito, dependen de las capacidades cognitivas y de acción de los agentes, así como del medio dentro del cual deben llevar a cabo sus acciones y al cual necesariamente deben transformar, como los medios son muy diversos, de ahí surge la amplia variedad de prácticas y por tanto de sistemas axiológicos correctos, cierra la cita. Y esto es relevante, pienso yo, porque en los últimos seminarios que teníamos después de Foncisít, las discusiones en los seminarios era, bueno, ¿y cómo es que podemos decir que estos conocimientos tradicionales realmente son conocimientos, ¿no? ¿O cuál sería el criterio? Y el criterio del que él hablaba y que después aquí voy a citar, que trabaja en el último libro, tiene que ver con el mismo criterio que usa William James. Funciona, ¿no? En las consecuencias, en la realidad, fluye con esa realidad, entonces son criterios que podemos llamar como conocimiento. Pero lo interesante, León, en el último de León, de este libro, que además él dice, el libro es el de temas de ciencia y epistemología de la ciencia, que el último capítulo se lo debía a su gato Patitas, ¿no? Porque se dio cuenta de la... Hemos hablado de Patitas. Ay, mira, me lo perdí a Patitas. En la mañana hablamos de Patitas. Bueno, de la cuestión de la percepción, ¿no? Y es muy interesante porque ahí León abre la posibilidad, creo yo, epistemológica, justo a los sistemas de conocimiento tradicional, que estas prácticas en comunidades tradicionales están constituidas en valores que no tienen que ver con unos valores necesariamente, los epistémicos, que podrían ser o coincidir con nuestros marcos conceptuales, ¿no? Yo creo que eso ha sido así valiosísimo en este último libro. Entonces, León creo que está aceptando un pluralismo de valores en un sentido muy fuerte. Y de hecho dice, no habría un solo tipo de prácticas ni sistema normativo axiológico correcto, sino varios de ellos, según si las prácticas son acertados. O sea, ya León ya ni siquiera está hablando en este momento de el grado de validez de esas prácticas descansará en si deliberamos si son o no. Ya no importa, o sea, son acertadas, funcionan, ¿no? Lo cual me parece pragmatista con Dewey y James, por lo menos, ¿no? Y también descansa, creo yo, en la idea de Dewey, en que toda forma de recurrente de actividad, dice de Dewey, genera reglas. Y León defendía muy claramente el tema de los conocimientos tradicionales, la idea de hacer campo y lo que el know-how, porque decía es que en función de esas prácticas que entendamos que son acertadas y cómo es que son acertadas, podemos entender las normas que se despegan de esas prácticas, ¿no? Y podríamos defender entonces realmente un pluralismo normativo. Entonces, bajo esta posición, las prácticas y los conocimientos que se siguen de ellas pues no pueden ser neutrales respecto a los valores propios de un mundo y por tanto de la cultura que habita y que es en parte constitutiva de ese mundo. Los significados de los conceptos éticos dependen de los respectivos contextos y de ninguna manera son significados universales. Los conocimientos y las normas entonces tienen sentido en relación con un conjunto de prácticas a partir de las cuales los sujetos van construyendo las condiciones existenciales en las que viven. Ese conjunto de prácticas provee los presupuestos valorativos a partir de los cuales los sujetos tomarán una decisión, pero también es que los valores orientan nuestras razones para elegir, para tomar decisiones y en este sentido guían nuestras acciones. O sea, en un sentido muy cercano a Dewey, es que
en la medida en que los valores y los deseos y nuestras necesidades están articulados, entonces funcionan, están ligados a esas creencias que nos ayudan a tomar una decisión y no otra, o tener una creencia por verdadera y no otra, ¿no? Y entonces, bueno, aquí simplemente para no comer mucho el tiempo, hablo de por qué se acerca James, y nada más le cito un poco acerca de James, que lo trabaja Dee Gregory y Durán, y básicamente es el criterio de efectividad, ¿no? El grado de efectividad que se presenta al reproducir ciertas prácticas en unas condiciones particulares indica que podemos ampliar o reducir nuestra confianza en que nuestras justificaciones, modelos y experimentos sean acertados o no. De modo que el término verdad, siguiendo a James, en realidad es una forma de abreviar verdades concretas o acciones acertadas, pero acciones muy concretas, ¿no? Olivet, y ya voy cerrando para no comer mucho tiempo, por su parte nos dirá que los agentes epistémicos son agentes activos que interactúan entre sí y con su medio en un continuo flujo de representaciones y acciones, de tal suerte que el planteamiento no es si las representaciones lo son de objetos que existen al margen de los agentes. Más bien Olivet lo formula de la siguiente manera, lo cito: lo que existe es un sistema que incluye un colectivo de agentes que viven y actúan dentro de un medio, y medio aquí le hace en el sentido de condiciones de existencia, ¿no? Como lo estaría trabajando también Dewey, y que para poderse movilizar y actuar requieren de representaciones, de creencias, de emociones, de intereses, de fines y propósitos, de planes y proyectos, o sea, fines en perspectiva, ¿no? Entonces, dice León, no tiene sentido hablar de objetos en sí mismos. Los objetos son necesariamente objetos en un medio y para una clase de agentes. Cierro la cita. Siguiendo la idea de que los sujetos constituimos en nuestras prácticas sociales las condiciones existenciales en las que vivimos, donde estas condiciones están articuladas con valores, consideramos que Olivet tiene razón al afirmar que la cognición, cito a León, está indisolublemente ligada a la resolución de problemas prácticos y presupone capacidades comunes a todos los miembros de una práctica. Todos ellos aprenden y desarrollan estrategias que les permiten arreglárselas con su medio. Cierro la cita. Y yo creo que este punto es muy interesante, León, porque ya aquí no está necesariamente ligando a, bueno, ¿y qué partes de qué marcas conceptuales estamos compartiendo? Sino más bien, a ver, esta práctica te funciona, es acertada en este sentido, bueno, esta práctica me funciona, es como en un sentido increíble, bueno, me parece profundamente práctico, vamos arreglándonos con los diferentes contextos, cuáles son los fines en perspectiva que ponemos en relación con esos contextos, y ahora sí, como a la Wittgenstein, ¿no? Que surge de eso que tenemos en común y de qué manera aprendemos uno en otro en la práctica, y entonces cuáles son las normas de convivencia que surgen en la práctica, ¿no? Y ya cerrando, así cuando se presenta un problema o una necesidad, surge un deseo por encontrar los medios de las condiciones de existencia que nos permiten resolver ese problema o cubrir dicha necesidad, y tal deseo está estrechamente vinculado al modo como valoramos, en los sentidos de deliberar, pero también de apreciar, un tipo de prácticas sociales con las que nos identificamos y en relación con las cuales nos constituimos a nosotros mismos en el proceso. Y lo cierro con una cita de León, en el que dice: las representaciones, las normas y los valores que forman parte de una práctica adecuada a un medio, tanto como los objetos relativos a esa práctica, difieren de las que constituyen otras prácticas adecuadas en distintas situaciones. Esta sería, por tanto, la principal explicación de la diversidad axiológica de las prácticas cognitivas humanas. Y yo agregaría, pues, de las prácticas éticas, ¿no? O sea, a mí, y lo expuse en algún momento con Raúl en la FES Acatlán, cuando releo el último capítulo, sí me deja muy sorprendida porque es como abordar un pluralismo muy fuerte desde prácticas, en donde no hay nada definitivo, pero simplemente es una constante investigación, también a la Dewey, ¿no? Las prácticas, tomémoslas como hipótesis, las investigamos, en este momento son acertadas, con estas condiciones, son adecuadas, algo no funciona, volvamos a investigar, confrontemos con otras prácticas, que nos sirve, que no, y constantemente está en esa investigación que va también reformulando
las normas morales y las políticas, o deberían ir reformulándolas. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a presentar al último ponente de esta mesa, que es el doctor Miguel Zapata Clavería. Él es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en Filosofía, después maestro por la Universidad del País Vasco en Filosofía, Ciencia y Valores, y después hizo el doctorado aquí en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Es profesor de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y también es profesor en el posgrado de Filosofía de la Ciencia. Y bueno, pues en sus asignaturas, por ejemplo, en la licenciatura se analiza la dimensión política de la ciencia y la tecnología. Fue parte del subgrupo, muy pequeño subgrupo de profesores que participamos en una práctica llamada Reflectere, en el contexto de la crisis en Ayotzinapa, en donde se nos invitó a relacionar los contenidos de nuestros temarios con la situación nacional. Y bueno, para los que damos inducción, abducción y deducción estaba un poquito más lejos, pero se logró hacer el ejercicio y bueno, supongo que para él quizás pues era un poco más directo. Algunas de sus líneas de investigación o publicaciones pues tiene que ver con expertos y libertad en el paternalismo libertario, el mito de la ciencia libre de valores, reflexiones sobre el uso y desarrollo de la ciencia y la biotecnología. Tengo por aquí otra, la evaluación de las tesis sobre el potencial catastrófico de la tecnología en Dupuy y Virilo. Dupuy. Okay. Y bueno, pues con esto le cedo la palabra. Ok, gracias. Pues para mí me da una enorme alegría estar aquí homenajeando a León, porque yo estoy en México por él. A mí me invitó a hacer el doctorado y tuve la mala fortuna que el día que me dieron la fecha para el examen de mi tesis fue el día que murió León. Entonces para mí fue un golpe muy duro. Cuando me invitaron, menos mal que ha llegado Ambrosio, porque esto es un reproche público que te hago. Me avisaste con muy pocos días de antelación, entonces... No. Ah, ok. Entonces pueden expresar el reproche junto a mí. No sabía muy bien qué presentar y me parece que como el propio León no leyó muchas de las cosas de mi propia tesis porque enfermó antes, era un buen momento para exponer algunas de las ideas, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es exponer un par de páginas de mi tesis y las voy a poner en el marco de una conversación, pero no es una conversación con León, como han hecho antes, por ejemplo, Alfredo Marcos. Va a ser una intromisión a una conversación que tuvo León con Rui Pérez Tamayo. Es decir, yo voy a ejercer de interlocutor no invitado a esa conversación que se plasma en un libro que se llama Temas de ética y epistemología de la ciencia, diálogos entre un filósofo y un científico, ¿no? Entonces, como para mí es importante estar aquí, además es importante hoy especialmente porque se cumplen 80 años del desembarco del Sinaya en Veracruz, que trajo a los primeros exiliados españoles. Yo cuando León me invita, a partir de entonces me considero a mí mismo un trasterrado, ¿no? Que es el término que emplea José Gaos para referirse a todos aquellos exiliados que encuentran en México una patria, si no de origen, una patria de destino, ¿no? Como León no leyó mi tesis entera, León leería quizá un 60%, tampoco leyó los agradecimientos. Eso es muy triste, ¿no? Que tu propio tutor no lea tus propios agradecimientos, entonces solo voy a leer el extracto pequeñito donde le agradezco, ¿no? El presente trabajo es el resultado de un esfuerzo intelectual enriquecido por el diálogo que he tenido la fortuna de mantener a lo largo de 5 años con estudiantes, profesores y académicos vinculados al posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. De entre todos los integrantes de esta atmósfera académica inigualable, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al doctor León Olivé. Sin su invitación a venir a México para cursar el doctorado, esta tesis no se habría escrito y, mucho peor, no habrían aparecido las personas a las que más amo y que ahora conforman mi mundo. Esas personas son diferentes, quizá, ahora, pero bueno, se mantiene. ¿En qué sentido voy a hacer una intromisión a un diálogo que él tuvo con Rui Pérez Tamayo? Hay una parte de este libro que León Olivé y Rui Pérez Tamayo dedican al concepto de responsabilidad del científico, ¿no?
responsabilidad moral del científico. Entonces, León plantea que hay una responsabilidad inherente del científico cuando realiza la investigación. El ejemplo que propone León es el ejemplo de Mario Molina, ¿no? Básicamente plantea el contexto en el cual trabaja Mario Molina y por el cual llega a la hipótesis de que la emisión de clorofluorocarbonos, de sustancias clorofluorocarbonadas, está dañando la capa de ozono. El problema con el que se ve Molina es que en realidad tiene que hacer extrapolaciones, ¿no? Pasar de datos de laboratorio a establecer una hipótesis respecto a la relación causal entre la emisión de esas sustancias y el daño que se está provocando a la atmósfera. Lo que dice León Olivé es que en ese ejercicio de investigación hay una responsabilidad inherente porque uno no sabe si la hipótesis es cierta o no es cierta, ¿no? Si la hipótesis se mantiene a la luz de la evidencia disponible. Y es una evidencia parcial en tanto que está determinada por una extrapolación de datos de laboratorio a un fenómeno natural. Este es el argumento. Bueno, hay más, no me voy a detener en el argumento, pero este es el ejemplo que da, ¿no? Lo que dice León cuando plantea este ejemplo para decir que hay una responsabilidad inherente del científico es, para el análisis tradicional, que por supuesto no es el análisis de León Olivé, Molina en efecto enfrentó un dilema, planteado por la contradicción entre deberes de diferente orden. Su deber como científico, es decir, no aceptar una creencia mientras no tuviera las pruebas adecuadas según los métodos prevalecientes, es decir, asegurarse de que había razones objetivamente suficientes para la creencia en cuestión, que no es un deber moral sino epistemológico. Esa sería parte del análisis tradicional. Hay un deber científico que tiene un corte epistemológico y, por otra parte, un deber como ciudadano. Es decir, como habitante del planeta, que se percató de que había una amenaza a la humanidad causada por ciertos productos industriales y que por consiguiente debía actuar para tratar de impedir que se siguiera haciendo el daño. Sigue León. Molina y Rowland actuaron correctamente, éticamente hablando, pero no porque antepusieran un deber como ciudadanos antes que el deber como científicos, y esto es lo interesante de la posición de León, sino porque al llegar a obtener la creencia, aunque fuera solo razonablemente fundada, en tanto que estaba determinada por estas extrapolaciones, habían adquirido ipso facto una responsabilidad moral como científicos. Es decir, lo que no está defendiendo León es que pueda haber una escisión en el agente científico entre su condición ciudadana y su condición qua científico, ¿no? Como esto es un diálogo, esto es el planteamiento de León Olivé, al cual responde Rui Pérez Tamayo, que está flagrantemente en contra de esta posición, ¿no? ¿Qué es lo que responde Rui Pérez Tamayo? Básicamente no está de acuerdo en que Molina actuara de manera correcta en tanto científico, porque según él se apresura a dar como válida esa hipótesis que no ha sido corroborada por los datos. Simplemente, como les digo, es una extrapolación y podría haberse dado el caso de que esa hipótesis hubiera resultado falsada, ¿no? Posteriormente. El ejemplo que pone para tratar de contraargumentar a León es el ejemplo de Robert Koch. Si muchos han leído el libro, básicamente lo que dice Rui es que se puede, claro, los ejemplos que pone León Olivé son ejemplos de éxito, ¿okay? Pero puede haber ejemplos de fracaso, y el ejemplo de fracaso es el de Robert Koch, cuando se anticipa al establecer que ha descubierto un tratamiento eficaz para la tuberculosis. Entonces, se emite a la opinión pública que efectivamente Robert Koch en 1890 ha descubierto este tratamiento, pero resulta que ese tratamiento no era eficaz. Entonces, lo que sucede es que hay de manera precipitada el establecimiento de la aceptación de una hipótesis determinada a la luz de evidencia que no es suficiente o que no tiene la suficiente calidad, ¿no? Esta es la polémica. León no contesta, ya se dedican a otra serie de asuntos, y yo simplemente le voy a dar la razón a Olivé. Entonces, le voy a dar la razón a Olivé un poco temeroso, porque están aquí muchos de los profesores cuyos textos me han formado a mí mismo y mi forma de pensar, ¿no? Entonces voy a hablar de ciencia de valores ante Javier Echeverría y eso me da un poco de pánico. No, está bien. ¿Por qué? Porque esta disputa entre Rui Pérez Tamayo y León Olivé en realidad lo que nos está indicando es la necesidad de reflexionar sobre el papel de los valores en la ciencia.
Hay muchos científicos actualmente y uno cuando deambula por la universidad se los va encontrando que aún no aceptan que la ciencia pueda incluir valores extraepistémicos en diferentes fases de la investigación, ¿no? Podemos encontrar a filósofos como Philip Kitcher, que sí podría, filósofo y científico, que sí podría aceptar la inclusión de valores extraepistémicos en diferentes fases de la investigación, pero en algunas fases, ¿no? Podríamos conceptualizar estas fases o aglutinarlas en eso que hemos llamado en alguna ocasión el contexto de descubrimiento. Entonces es fácil aceptar, es muy sencillo aceptar que en tanto que incluimos valores no epistémicos en distintas fases de la investigación que además tienen un rol directo, efectivamente podemos aceptar que hay cierta responsabilidad moral del científico. Estas fases son de muchos tipos, ¿no? Cuando uno establece el objeto de estudio, ese objeto de estudio está determinado o podría estar determinado por diferentes intereses o por diferentes valores, ¿no? Esto es a lo que el propio Philip Kitcher, en algún sentido, llama verdad significativa. A la ciencia no le interesan solo las verdades. A la ciencia le interesan las verdades que son interesantes por algún u otro motivo. Entonces parece que aquí está muy claro. Hay valores que pueden ser económicos, políticos, sociales, religiosos, estéticos, los que ustedes quieran. Nadie objetaría, ni siquiera los científicos más recalcitrantemente cientificistas que deambulan por la facultad, de que esto es así, ¿no? Hay más valores que se pueden incluir en las diferentes fases de la investigación. Esta mañana hemos hablado de algunos de ellos. Alfredo Marcos hacía alguna sugerencia al respecto, ¿no? Cuando hablaba del protocolo de Helsinki y todo esto. Hay valores en la investigación cuando nosotros mismos nos imponemos restricciones metodológicas. Es decir, nosotros no investigamos directamente sobre humanos porque no imponemos la verdad sobre el valor que le damos a, por ejemplo, la dignidad humana, ¿no? O a la salvaguarda de una vida humana. Entonces, hacemos una ponderación entre un valor, que es el del acceso al conocimiento, que podría ser mucho más veloz si nosotros ejerciéramos la investigación directamente en humanos, ¿no? Nos ahorraríamos un montón de tiempo y de dinero y podríamos hacer ciencia nazi, ¿no? Eso es ontológicamente posible, ¿no? Pero no lo hacemos. Entonces, es fácil de ver y cualquier científico recalcitrantemente cientificista aceptaría que hay inclusión de valores en este momento de la investigación, ¿no? Hay otras fases en la investigación que ya empiezan a ser un poco más oscuras, ¿no? O al menos controvertidas, en el establecimiento de la hipótesis misma. Cuando uno establece una hipótesis, ¿podría estar esa hipótesis determinada por algún aspecto valorativo? Yo creo que sí, y tampoco creo que sea difícilmente objetable, aunque me puedo imaginar algunas objeciones. El ejemplo que voy a dar es un ejemplo de los muchos que se pueden poner. Es un ejemplo que proviene de una filósofa feminista que se llama Vicente Pré. Ella habla de una primatóloga que deja de estudiar a primates para volcar su investigación hacia cabras, ¿no? de grandes cuernos que habitan en Gran Bretaña. Entonces, ella las empieza a observar en un trabajo etológico y establece como hipótesis que cuando los machos cabríos impactan los cuernos entre ellos, lo que realmente sucede no es que haya una competencia por el control de las hembras, sino que hay un movimiento coordinado del cual los dos mismos se ven beneficiados, ¿no? Entonces, esto es una hipótesis. Es una hipótesis muy difícilmente corroborable, pero es una hipótesis que puede estar determinada por un tipo de valores respecto a ciertos ordenamientos en el orden natural, que además tienen su equivalencia en nuestras concepciones del mundo social. Entonces, claro, uno se podría preguntar, ¿es legítimo que aquí haya una carga valorativa? Es decir, ¿es legítimo que estemos cargando axiológicamente el establecimiento de una hipótesis? Yo diría que no es ilegítimo siempre y cuando esta hipótesis no sea extremadamente alocada y esté acorde con el conjunto del marco de nuestro conocimiento disponible, ¿no? Entonces, bueno, aquí todavía no le estoy apoyando mucho a León, aunque León no necesita mi apoyo no hubiera necesitado mi apoyo para contestar a Ruiz, pero digamos estoy como contextualizando la respuesta. Hay un momento que es mucho más delicado y creo que esto sí va al punto central de la discusión con Ruiz,
y es el punto de qué hacemos cuando estamos en un contexto de justificación, cuando de lo que se trata es de tener que corroborar nuestras hipótesis a la luz de la evidencia disponible, que es justo el centro temático de la discusión respecto a Mario Molina, ¿no?, y Robert Koch. Claro, aquí, por ejemplo, un autor como Philip Kitcher, que sí estaría dispuesto a aceptar la inclusión valorativa con los ejemplos que yo mismo he dado, diría no. Cuando se trata de evidencia, cuando se trata de ponderar la evidencia para tratar de corroborar o falsar una hipótesis, aquí no puede haber incorporación de valores, porque esto denigra la calidad de la investigación y puede ser que hagamos mala ciencia o que caigamos en conocimiento que no podríamos considerar objetivo. Yo diría que Philip Kitcher se equivoca. Y Philip Kitcher se equivoca porque hay un fenómeno que ha sido estudiado de manera muy potente desde Hempel, pero antes de Hempel por Schurman, que es el de riesgo inductivo. ¿Qué es esto del riesgo inductivo? El riesgo inductivo es un concepto que en la década de los 50 desarrolla el propio Hempel y que actualmente se ha rescatado por otra filósofa feminista, Heather Douglas, y básicamente refiere a la necesidad de considerar un tipo de situaciones en la cual uno acepta el conjunto y la calidad de evidencia disponible en función de los riesgos extraepistémicos que entrañaría la aceptación o el rechazo de esa misma evidencia. No sé si he cantinfleado, pero básicamente lo que indica esta situación es que hay momentos en los que uno tiene que aceptar una hipótesis con una evidencia, un conjunto de evidencia que es reducida, que es limitada, que es de cierta calidad. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué sucede esto? Porque hay momentos en los que tenemos que aceptar o rechazar nuestra hipótesis de manera precipitada, porque lo que está en juego es importante. Ejemplos de riesgo inductivo son los de Mario Molina. Es decir, efectivamente, estamos haciendo extrapolaciones, no tenemos certeza absoluta. En una perspectiva falibilista esto sería muy ingenuo de pensar, ¿no?, tener la certeza absoluta. Tenemos un conjunto limitado, podemos hacer ciertas extrapolaciones a la luz de investigaciones de laboratorio, pero no tenemos más que eso. El problema es que el riesgo que se entrañaría del rechazo de esa hipótesis era muy grande, era muy alto. Era el riesgo de seguir emitiendo CFC a la atmósfera. Entonces el científico aquí se las tiene que ver con un problema de orden moral de gran magnitud. Tenemos que saber que nuestra evidencia tiene que ser considerada a la luz de cierto tipo de valores. Claro, esto es bien peligroso, porque si le damos prioridad a los valores respecto a la evidencia, puedes denigrar radicalmente la ciencia. Efectivamente, esto es lo que le da miedo a Philip Kitcher, porque ejemplos hay muchos. Hay cargas ideológicas dentro de la investigación científica que han permitido rechazar evidencia a la luz o en función de ciertas consideraciones de tipo racista. Por ejemplo, el caso de la craneometría, ¿no?, el caso tan flagrantemente brutal en el cual los investigadores más eminentes de la época, como Broca, estaban tratando de establecer que había una raza superior a las otras. ¿Por qué? Porque estaban adulterando y manipulando la evidencia, pero no conscientemente, era inconscientemente. ¿Cuál era no sé si han leído, supongo que sí, porque es un libro clásico dentro de la comunicación de la ciencia y de la ciencia en general, La falsa medida del hombre, ¿no?, de Stephen Jay Gould, donde se narra esta situación. Básicamente lo que sucede es que los craneómetras lo que hacen es elegir los cráneos de las comunidades negras más pequeñas y los cráneos de las comunidades blancas más grandes. Es decir, no se van a España, que son muy chaparros, se van al norte de Europa. Y no se van a unas partes de África donde son muy grandes, sino a los pigmeos, ¿no? Entonces, como tienen como presupuesto que a mayor volumen craneal, mayor nivel de inteligencia, entonces ellos recaban esa evidencia, hacen sus comparaciones y establecen, eso les permite establecer que efectivamente los blancos, y después esto se enloquece cada vez más porque hay una disputa entre quiénes son más inteligentes, si los alemanes o los franceses, empiezan a medir cráneos de cadáveres franceses, de cadáveres
Entonces, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque se está sesgando la investigación a la luz de un componente ideológico, de un componente valorativo. ¿Cómo se soluciona esto cuando tenemos situaciones de riesgo inductivo? Lo que dice Heather Douglas, y yo le daría la razón, es que en realidad lo que debería suceder es que el valor tiene que tener un rol indirecto respecto a la aceptación de los valores. Esto significa que no podemos aceptar o rechazar una hipótesis solo apelando a valores, rechazando la evidencia disponible. Lo que debería suceder es que deberíamos evaluar el conjunto, es decir, la cantidad de la evidencia como suficiente para respaldar o no nuestras hipótesis, siempre y cuando el riesgo de esa aceptación o rechazo fuera alto. Es decir, es un rol indirecto. Por tanto, si lo que... ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Por tanto, si de lo que se trataba es de entrometerse en el diálogo, en la conversación entre León Olivé y Pérez Tamayo, yo lo que diría, pensando seriamente fenómenos como el de riesgo inductivo, donde uno tiene que ponderar el peso de la evidencia y donde uno tiene que someterlo a consideración a la luz de cierto tipo de valores que no necesariamente son morales, diría que León Olivé, en esto como en otras muchas cosas, tenía razón. Tenía razón porque en realidad el trabajo del científico es un trabajo que no escinde o que no puede escindir su actitud en función de una autocomprensión del individuo cuacientífico en tanto que hace investigación o a la luz de un científico que tiene responsabilidades a la hora de aplicar o aceptar, pero de manera externa, ciertas hipótesis que eso de alguna forma le eximiría de las consecuencias de su propia investigación, ¿no? Entonces, pues no me quiero liar más y gracias. Bueno, pues ahora vamos a preguntarles a los ponentes si quisieran hacer algún comentario respecto a las participaciones de... ¿No? Ya, a todo el público. Ah, bueno, me pasaron mal el tip de cómo había que hacerlo. Entonces, está bien. Entonces aprovechamos el tiempo para comentarios de todos. Incluso también si ellos quieren, pues que levanten la mano. Pero ya todo el público está invitado a hacer comentarios. Ambrosio. Muy rápidamente, felicidades a la mesa. De nuevo, perdón, gracias. León estaría fascinado y discreparía de todos y de cada uno de ustedes, salvo quizás de Mónica. Yo creo que le daría toda la razón a Mónica, porque, bueno, nada más dos precisiones. Esa discusión, Miguel, me parece muy interesante y creo que ahí Ruy tiene la razón, fíjate. Yo le doy la razón a Ruy, ¿no? Bueno, todo el mundo, muchos conocemos a Ruy, lo admiramos, lo queremos, sí, casi siempre discrepamos y muy edificantemente. Es todo un caballero de la discusión, Ruy, un caballero epistemológico y de la ciencia, de los que ya no hay, ¿no? Lo queremos mucho, pero y lo extrañamos. Por favor, si lo ves, dile que lo extrañamos mucho en la mesa pero yo le doy la razón. ¿Sabes por qué? Porque está hablando en los mismos términos que León Olivé. Es decir, hay veces que sí y hay veces que no. Hay veces que es altamente irresponsable por las consecuencias sociales. De tal manera que ahí León creo que no tiene un buen argumento, porque lo que le dice Ruy, espérate, no siempre sucede así. Hay veces que una decisión sin la suficiente evidencia causa estragos, como causó estragos ese tratamiento, ¿no? No sé cuántas muertes causó, me acuerdo de lo que decía Ruy. Y ahí y lo que están coincidiendo es cómo efectivamente los dos coinciden que hay un valor superior al epistémico, los dos, que es la vida, ¿no? Al final de cuentas es la vida, y eso me parece en eso Ruy siempre ha sido un defensor radical de la vida y de la vida buena, hay que decirlo. Yo creo que Ruy siempre ha tenido como valor fundamental este concepto de la eudemonía, y toda su vida y su vocación como patólogo y como científico, recuerdo su frase: extender la vida mientras sea
digna vivirla y no extenderla mientras no. Esto es un valor extraepistémico y creo que los dos coinciden, nada más. Y finalmente, Mónica, creo que sí, ese es el mejor león, es el último león y es un león que él dice, soy relativista y qué. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo contestar? Le damos permiso de contestar antes. Sí, bueno, pues que conteste y luego Ana Rosa está en la lista. Ah, bueno, si quieres Ana Rosa. ¿No? Es que Ambrosio siempre me reta. Yo creo que Rui no tiene razón. Que de hecho creo que León estaría de acuerdo conmigo en que él mismo tiene la razón. Voy a leer lo que dice Rui. ¿Puede calificarse como inmoral la acción de Koch? ¿Cometió una falta de ética al decidirse a anunciar su hallazgo de un tratamiento efectivo contra la tuberculosis cuando solo tenía unas cuantas observaciones de laboratorio? ¿O actuó guiado por una ética superior como lo hicieron Molina y Rowland? Las acciones fueron las mismas y se realizaron porque se pensó que había bases razonables para hacerlo. La diferencia está en los resultados. En mi opinión, las decisiones de actuar de Koch por un lado y de Molina y de Rowland por el otro no tienen nada que ver con la ética. Esto es lo más interesante para mí del texto. Cuando más, reflejan cierto nivel de arrogancia intelectual o de exceso de confianza en la capacidad predictiva de información todavía insuficiente. Es decir, lo que les está acusando Rui es de arrogancia intelectual. A mi juicio, nos las vemos en situaciones, por ejemplo, un fenómeno de residuo inductivo muy interesante para mí es el de Carl Sagan, cuando establece como hipótesis la del invierno nuclear. ¿Por qué? Porque Carl Sagan basa su hipótesis del invierno nuclear en datos que provienen de la explosión de bombas atómicas previas y del conocimiento que tenía de la superficie y de la atmósfera marciana. Entonces, conjuga esos conocimientos y extrae como hipótesis que en caso de conflagración nuclear entre las dos superpotencias, lo que sucedería es un invierno nuclear. La comunidad científica se le echa encima, porque le dicen, ¿por qué un invierno y no un otoño? O sea, ¿cuál es, cómo te atreves como científico a predecir eso con tanta contundencia? A mi juicio no se trata de arrogancia, a mi juicio se trata de tratar de ponerse en un marco de un escenario negativo respecto a la posible deriva del cumplimiento de cierta hipótesis. A mí, o sea, en ese sentido me parece que en contextos de ciencia posnormal en los que estamos, en contextos donde la ciencia no puede seguir considerándose sino falibilista, en contextos donde tenemos que tomar decisiones de carácter político y ambiental que tienen unos tempos distintos al de la investigación, hay que tomar decisiones antes, pero no por arrogancia, antes de tener la evidencia completa. Es ineludible, es inevitable. Me parece que en ese sentido es injusto, Rui. Me parece que no deberíamos hablar de arrogancia. Deberíamos hablar de un orden precautorio, de cierta prudencia, ¿no? A lo Duhem, ¿no? A la frónesis aristotélica. Me parece que va por ahí, ¿no? Pero comprendo la objeción. No, justo era el punto de cuando la evidencia es suficiente. Esa es toda la clave, ¿no? Y eso es una cuestión pragmática, es una cuestión convencional, es una cuestión de frónesis. Los científicos en general no están de acuerdo en cuando una cierta cantidad de evidencia es suficiente para tomar decisiones cuando son de tal envergadura, ¿no? Entonces, tu defensa de León sería impecable si estuviera claro cuándo es suficiente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es el punto clave de la justificación. Es que yo no creo que ni siquiera haya que defender. No hay por qué defender en aras del argumento cuándo es suficiente. Con decir que en la mayoría de las ocasiones siempre es insuficiente. Siempre. Ajá. No hace falta establecer el criterio a partir del cual es suficiente. Pero cuando hay un desacuerdo fuerte entre los especialistas, ¿qué? ¿Contesto? Sí, luego está bien. Siempre hay desacuerdos fuertes entre especialistas. Esto también se puso sobre la mesa esta mañana. Me parece que en contextos de ciencia posnormal la controversia no solo entre especialistas, sino entre especialistas y comunidades, especialistas y potenciales afectados, va a ser presente. Lo que se trataría de hacer es de
delimitar la controversia no en términos epistémicos propios de los especialistas, que se confrontan entre sí, y en términos de los valores de la sociedad, que puede recibir y aceptar el impacto o los beneficios de la tecnología. A mi juicio, de lo que se trataría con un argumento de este tipo es de hacernos comprender que hay aspectos valorativos al interior de la propia investigación. Por ejemplo, Heather Douglas lo que hace es complementar las tesis sobre el riesgo inductivo de Hempel diciendo, en realidad, Hempel está hablando de cómo se puede confirmar una teoría a la luz de evidencia que es muy limitada. Ella dice, no, en realidad no solo son las teorías, es la metodología que elegimos. Ella pone como ejemplos los estudios sobre toxicidad de ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, podemos establecer niveles de umbral a la baja o podemos no establecerlos. Entonces, si uno establece ciertos marcos metodológicos, lo que va a suceder es que va a aceptar que ciertas sustancias que se emiten al ambiente y que nosotros mismos respiramos van a hacer más o menos daño. Y eso después tendremos que ver cómo se plasma en la realidad. Siempre hay un riesgo, es decir, siempre hay errores de tipo 1 y siempre hay errores de tipo 2. Me parece que pensar en este tipo de ciencia, sobre todo en lo que concierne a lo toxicológico, en cuestiones ambientales, es pensar en ciencia donde uno tiene que tomar decisiones que trascienden lo epistémico, o si no es que trasciendan lo epistémico, decisiones en las que lo epistémico incluye un componente valorativo. Y ese componente valorativo tiene que hacerse explícito. Con que se hiciera explícito, yo creo que tendríamos una mejor ciencia. Es decir, con que se hicieran explícitos los compromisos metodológicos, con que se hicieran explícitos los valores que predominan en el seno de esa comunidad para establecer cierto marco metodológico o cierta interpretación de los datos que han sido recabados en un entorno experimental, para mí eso sería muy saludable en términos de la democratización de la ciencia y la tecnología. Si se ocultan, si se oscurecen, si se evitan, si se niegan, me parece que eso al final nos sigue posicionando o nos sigue colocando en una situación donde siempre la disputa va a ser entre expertos que se arrogan la autoridad epistémica. Como dice Philip Kitcher, hay expertos en conocimiento, en ciencia, pero no hay expertos en valores. Y puesto que la ciencia incluye valores, tendremos que incluir a los no expertos para decidir respecto a esos compromisos. Claro, esto es dificilísimo. Estoy en un terreno elucubrativo y todo esto, ¿no? Pero básicamente yo diría que no es necesario para defender este argumento que definas criterios a partir de los cuales puedes considerar evidencia con la suficiente calidad y con la suficiente cantidad para respaldar y corroborar una hipótesis. No es necesario hacerlo. Sí, bueno, digamos dos cosas. En primer lugar, con respecto a este debate actual, yo desconfío profundamente de la noción de evidencia, ¿no? O sea, y esto en medicina, hay una medicina basada en la evidencia. Digamos, todas las humanidades médicas están radicalmente en contra, o sea, y activamente en contra, y por lo tanto esto de confiar en la noción de evidencia como mínimo sería, digamos, una síntesis de un conjunto de valores, como la precisión, la coherencia, la adecuación a las teorías aceptadas. Es decir, que para que un científico, yo nunca he visto una evaluación en donde diga el grado de evidencia de esta hipótesis es tanto, ¿no? Entonces, en todo caso será de verosimilitud o de fiabilidad. Es decir, que por lo tanto el término evidencia habría que hacerle un análisis axiológico y en ese sentido, y segundo que quería decir, yo creo que no voy a estar en este caso no voy a estar a favor de León y tampoco de Ruy, ¿no? Sino que voy a decir que el debate estaba mal planteado, o sea, mal planteado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por eso temía hablar delante tuyo. No, porque es parte de una hipótesis que es, diríamos, optimista, enormemente optimista, que es que la ética tiene un rol en la actividad científica. Eso, hombre, puede tener un rol en la conciencia de los científicos individuales o incluso en algunos casos de plagio, en fin, de falsación de datos, etcétera. Puede haber comités de ética, pero vamos,
vuelvo a las prácticas, y con eso ya la pregunta va para los tres, ¿no? Perdón, para los cuatro, ¿no? Es decir, yo he tenido, bueno, la suerte o la desgracia de haber sido vicerrector de investigación en la Universidad del País Vasco, ¿no? Y lo fui durante 6 años. Mi interés por los valores no proviene de una reflexión filosófica, ni digamos por criticar a Carnap y en cambio haber leído a Dewey, ¿no? O sea, todo eso es muy posterior, ¿no? Viene de la práctica en el momento en que tienes un cargo y tienes que tomar decisiones sobre dinero público y tienes que comprar aparatos y te basas en, entre comillas, evidencia. Jamás se me usó a mí el término evidencia, obviamente, ¿no? Se usaban otros criterios de argumentación, porque para una persona me da igual, puede ser un físico, un biólogo, un matemático, lo que sea, un médico, el vicerrector, yo en mi caso no era ninguna de esas cosas. La confianza es clave. La confianza en el colega, en el experto, en el científico que te dice esto. O sea, sin confianza, estoy hablando de entre unas y otras comunidades científicas, ¿no? Y eso se analiza poco, ¿eh? Es decir, se habla de evidencia, pero yo ¿por qué voy a creer en la evidencia del bosón de Higgs? Y este es el ejemplo que quiero poner ya para terminar, ¿no? El bosón de Higgs plantea un problema que no es ético, pero que es axiológico radical. ¿Cuál es el coste económico para los presupuestos públicos de todos los países europeos? Y esto es una valoración real, que corresponde con la práctica científica y no con la idealización de la ciencia moralizada o regida por la ética. Esa ciencia en el siglo XXI no existe, no existe. Es un ideal regulativo, si se quiere. No, yo no estoy en contra, o sea, no estoy en contra de que, sí, efectivamente, no solo los científicos individuales, sino las comunidades, las instituciones, incluso, no sé, el CONACYT, me da igual, cualquier otra institución, estuvieran regidas por valores morales, pero es que no ha lugar, o sea, es una hipótesis completamente idealista, o sea, idealizada e idealista, ¿no? Y yo creo que habría que plantear, por eso digo que el debate estaba mal planteado, y yo creo, porque y no sé cómo León aceptó ese debate, o sea que, en serio, o sea, decir que la ciencia, la actividad científica está regida por la ética. ¿No? Es que esto ni Kant se lo creía, ni Kant. O sea porque es obvio, o sea, digamos, Kant era un newtoniano y la ética de Newton, lo hemos comentado en la comida, dejaba muchísimo que desear, o sea, vamos, y no voy a entrar en más detalles, ¿no? O sea, quiero decir que por lo tanto hay que basarse en las prácticas, en la toma de decisiones, en política científica y sobre todo, y por eso pongo el ejemplo del bosón de Higgs, habría que ver, supongamos en términos de evidencia, cuál es el coste económico y por lo tanto el coste social de esa evidencia de que existe el bosón de Higgs, sino así que la hipótesis esta, que se da por comprobada, y a mí me parece bien, ¿no? Pero era solo para ver si existe el campo de Higgs, ¿eh? O sea, y por ahora solo se ha encontrado una partícula, y vamos, si está ni dura, ni existe, ni prácticamente no existe, ¿no? O sea, es algo realmente notable, ontológicamente hablando, ¿no? Entonces, pero el coste económico que ha tenido que soportar las múltiples ciudadanías europeas, eso plantea un dilema, desde luego moral, para quien ocupa el cargo, pero también económico, también social, y la ciudadanía es quien se tiene que pronunciar al final. Y eso ya es, por lo tanto, una valoración política de la actividad, política sí, o sea, política social, económica, etcétera, y eso es a lo que yo llamo axiología. Es cierto que esto es tecnociencia, pero es que me da la impresión de que la lucha contra la tuberculosis, el ejemplo ese no lo conozco, ¿no? Pero probablemente tiene una componente, no creo que el científico por sí mismo tomase la decisión, habría otros colegas que le ayudaron a anunciar, esto se publicaría en algún sitio, igual el responsable es el editor, no solo el científico, y entonces estamos en una responsabilidad compartida, como mínimo, ¿no? O sea, y en último término, yo adjudico una gran responsabilidad política, que no moral, a quien ocupa cargos políticos. Yo como los ocupé, pues tuve realmente problemas de índole política, ante todo, y social, más que problemas morales. O sea, esta es mi experiencia personal y no sé si puede inspirar. Y a Mónica le diría que estoy de acuerdo con la hipótesis de que León, ante todo, vamos, es un pragmatista, o sea, un pragmatista, digamos, moderado, ¿no? Y esa comparación, esos argumentos me parecen muy ciertas, ¿no? Pero entonces eso, mi argumento es que al hablar de la práctica científica, de las prácticas científicas, hay que pasar también a los momentos de toma de decisión, decisiones importantes
y por ahí, Carolina, pues salen cosas que tú has mencionado, ¿no? Y tú también, Juan Carlos, ¿no? Y por eso la pregunta sería más o menos transversal, ¿no? Como es una mesa sobre ética, yo dudo, y en fin, termino con una cosa que cuando busco un titular en medios de comunicación lo digo siempre. El proyecto Genoma Humano, se le ha mencionado esta mañana, ¿no? Digamos, Watson, para aceptar la dirección del proyecto público como premio Nobel, porque a Watson lo pusieron de mascarón de proa, o sea, en el último momento lo ficharon, le dieron, él puso como condición para ser el líder del proyecto europeo del genoma humano, que quería competir con el proyecto privado, no hay que olvidarlo, o sea que había ya una empresa tecnocientífica poderosísima, y entonces, bueno, dijo 5% para los aspectos éticos, sociales, religiosos también, las consecuencias del proyecto Genoma Humano. Entonces yo cuando se me plantea este tema de si la ética rige a la actividad científica actual, digo sí, en un 5%. Está en la lista Alfredo Marcos, por favor, allá atrás. Yo me he quedado todavía en el debate sobre la capa de ozono y el caso de Rowland y Molina. El caso de Rowland y Molina es un caso paradigmático de buena aplicación del principio de precaución. Paradigmático. Y entonces nos traicionamos a nosotros mismos tratando de buscar criterios para juzgar esa práctica. Realmente debemos aprender de esa práctica, utilizarla como ejemplo. Entonces, cuando en un caso de toma de decisiones basado en el principio de precaución, sin evidencia radical de conexión causa-efecto, etcétera, cuando una decisión así está bien tomada, pues cuando se parece a las decisiones que se tomaron a raíz de las predicciones teóricas de Rowland y Molina, porque eran decisiones que evitaban un gran mal, que al mismo tiempo no eran costosas, se pudo transformar la industria de los sprays y de los frigoríficos y tal con relativo poco costo. Pensad si para detener la emisión de CFCs se hubiese tenido que prescindir de la refrigeración como sistema de conservación de alimentos. Probablemente no se hubiese hecho, porque el coste es superior. Entonces, ese es un caso paradigmático y hay que estudiarlo para aprender a aplicar correctamente el principio de precaución y no tratar de buscar criterios abstractos que se puedan aplicar a cualquier caso y que nos digan automáticamente si ahí estamos aplicándolo bien o no. Hay una última participación de este lado y luego no sé si la mesa quiera comentar. ¿Tiene una pregunta para los padres? Bueno, sí, solamente a riesgo de ser un poco redundante, tengo dos comentarios, uno para el primer ponente y uno para el último. Voy a empezar por el último, ya que la discusión se ha decantado un poquito para allá. Y yo me iría en un momento previo a la toma de decisiones y a esta búsqueda de criterios abstractos para juzgar la ciencia, y se me escapa de pronto dónde están considerados o dónde están valorados las condiciones de producción de la ciencia y las condiciones del científico para producir esa ciencia. Porque, bueno, ahora vivimos en la época de la posverdad y los poshechos y demás, y bueno, eso sí es simplemente casos de manipulación de la ciencia y manipulación de la evidencia en función de criterios económicos. Entonces, yo creo que habría que meter eso a la ecuación para poder hacer valoraciones. Y para el primer ponente es solamente un comentario porque no sé si se han estudiado, yo no conozco el área, pero en el desarrollo de software hay varias metodologías que documentan las buenas prácticas y tratan de hacer valoraciones, y es un poco el intento de tener como una visión de panóptico para saber qué está pasando desde la aplicación de las buenas prácticas hasta su concepción misma. Entonces, a lo mejor valdría la pena, a la luz de todo esto, pues ver qué están haciendo los que son total y eminentemente pragmáticos, como los ingenieros de software. No sé si quieren responder. Así, para ser muy breve y no quedarme con la última palabra, porque si no va a ser muy reiterativo por mi parte, voy a contestar. No he tratado ni de reducir los valores a la moral, ni he tratado de moralizar la ciencia.
No es la intención ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace investigación respecto a los niveles de toxicidad que puede tener cierta sustancia, uno tiene que trabajar bajo una concepción de significancia estadística. Cuando tú eliges el número de animales modelo que van a configurar tu diseño experimental, los valores son económicos. Es decir, a veces tiene un coste ese animal modelo, pero la elección axiológica la tienes que hacer. Es decir, tienes que decidir en función de los riesgos, en el sentido de que vas a tener mejores o peores datos, y en función de esos riesgos tú decidir cuál es tu significancia estadística. Ajá, sí. Es decir, no era, o me he expresado muy mal, pero ahora claro, no trataba de moralizar la ciencia, no trataba de reducir todo valor a lo moral, al revés. Trataba de decir que hay que tomar decisiones respecto a la aceptación de una hipótesis a la luz de cierto componente valorativo. Puede ser moral, político, económico, bla, 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 bla. Alfredo Marcos. Sí, es cierto, pero es difícil tener este caso como paradigmático, porque hay casos antiparadigmáticos o casos paradigmáticos que a la vez son antiparadigmáticos. Por ejemplo, Rachel Carson, que es la gran teórica pro-ambientalista, a partir del cual se genera todo el movimiento ambiental, lo que hace en primaria silenciosa es establecer otro tipo de relación causal, ¿no?, entre ciertas exposiciones y cierto desarrollo de enfermedades. ¿Qué le dice gente como Kant Sunstein mucho tiempo después? Dice, no, en realidad esa acción que puede ser responsable en términos de la aplicación de un principio de precaución, en realidad tiene mayores costos. ¿Por qué? Porque empiezan a emerger ciertas enfermedades en aquellos lugares donde se ha prohibido el DDT. Entonces, verlo también, yo quería rehuir del concepto de principio de precaución porque me parece mucho más pertinente en términos epistemológicos el término de riesgo inductivo, porque en principio de precaución te lleva también a otro tipo de derroteros que son muy problemáticos, y me parece que lo paradigmático, tenerlo como referencia de estudio para poder saber cómo aplicarlo a ciertas otras prácticas, también te da problemas. Tomas de decisiones, ¿no? Decías, pues, hipótesis. O sea, es que lo que me llama la atención de León, del último libro, Pegado a Dewey, es que no necesitamos una gran evidencia ni una gran toma de decisión que esté por encima, sino esta toma de decisión respecto a esta práctica, tomémosla como una hipótesis, pongámosla a prueba. Funciona o tenemos razones para considerar que fluye, que funciona, de momento la tenemos así. Empieza a tener problemas porque vemos que deja de funcionar como debería, recogemos la hipótesis, volvemos a investigar en función de un nuevo contexto, ¿no?, o en relación con otras prácticas. Entonces revisamos esa toma de decisión y volvemos. O sea, cuando se presentaban problemas de cómo podríamos tener esto en un criterio, bueno, ético y también de toma de decisión, a lo que se empezó a reducir en las charlas, en los seminarios, era pues caso por caso. Y creo que el tema es tomarlo como hipótesis y no como tomas de decisiones finales, ¿no? Revisión, ¿no? Bueno, respecto a lo que dice el doctor Echeverría, creo que es correcto, es muy correcto decir que no reivindicamos una ética en abstracto de la actividad científica, sino más bien el que haya un trasfondo de eticidad en el comportamiento, sea de la investigación o de las decisiones que tienen que ver con política científica, porque yo estoy de acuerdo contigo. Si tú dices, yo tengo que tomar una decisión sobre comprar o no un equipamiento como funcionario de una universidad pública que es pagada por los ciudadanos, pues lógicamente ahí hay una decisión de política pública, pero que está también regulada por una condición ciudadana ética de tu parte como funcionario. Y creo que eso más bien es lo que tendríamos que analizar, es decir, lo que tendríamos que plantear en la condición concreta, pues sí, ¿qué decidimos en un país que tiene, no sé, sarampión, ahora que está regresando el sarampión? ¿Investigar sobre el sarampión o investigar sobre el bosón de Higgs? Pues evidentemente que hay una condición social que nos determina. Diría todo. Bueno, para complementar un poco el asunto, precisamente uno de los puntos que
que a mí me parecen muy importantes de la perspectiva, de la última perspectiva del doctor Olivé, y que es la que, si hay algunas críticas que se le pueden hacer, es precisamente al trabajo sobre este sistema axiológico de distintos casos. Creo que ese tipo de prescripciones en los seminarios, incluso en charlas, yo algunas veces directamente sí le preguntaba cómo podemos acercar a esta apropiación, y decía a través de casos, ¿no? Me parece que siempre un referente, cuando lo trato de mostrar en un curso, siempre es este libro de Hacia una sociedad, hacia sociedades de conocimientos, donde se van mostrando casos, porque evidentemente, por ejemplo, en este asunto, cuando hablamos de ética con los cardiólogos, ellos tienen la noción, pero también muchas veces lo que tienen en mente es otro concepto, o sea, otro valor. Y muchas veces puede ser el de la vida, y también dependiendo, hay gente que también valores económicos. Yo me di cuenta, en muchos momentos veíamos que es muy importante para innovar lo que era el artefacto que les presenté este modelo, el coste. O sea, el coste está sobre todo, bueno, es que esto es más coste, pero también hay un interés legítimo precisamente por ver esos valores, que evidentemente es una discusión que creo que hemos dejado de lado. Es decir, tenemos, para generar ese modelo de apropiación social de la ciencia, empezar a trabajar con casos, porque cada sistema de valores es lo que nos va a llevar a entender esas prácticas que muchas veces cuando uno las leemos en los libros, cuando las vemos, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, son prácticas que son lejanas, y cuando uno va al doctor realmente, y cuando le ha leído tantos libros, te enfrentas a una práctica totalmente distinta. O sea, para bien o para mal puede ser. Entonces, el gran reto, y es un poco esa imagen que a mí me dejó mucho León, que a lo mejor no ha sido tan, era de muy popperiana, en este sentido de que a veces hay que tratar de ir a esas líneas, digamos, a este tipo de innovación, donde a lo mejor uno pensaría, y es verdad, o sea, que no puedes analizar con los médicos casos tan sencillos, porque son comunidades muy cerradas. Pero cuando se empieza a presentar un diálogo, se empieza a observar que los valores van precisamente viendo la situación sobre un problema de primer orden, ¿no? Bueno, miren, sí no nos te está diciendo nadie que hoy la hipertensión y la obesidad está generando esto, pero nos damos cuenta que esto a la larga es una vía fecunda para el instituto y para las nuevas generaciones. Y habrá también sus personajes que también tengan otros valores en el mismo piso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito por ese lado, y bueno, un sistema de axiológico sería fenomenal. Y al final de cuentas, por ejemplo, en ese sentido, yo lo he conocido, ¿no? Cuando dices lo del software, mira, ahí hay un asunto que tiene que ver con tanta interdisciplina, con tanta situación. Hay convenios que muchas veces se están buscando. De hecho, en algunos de estos casos yo trato de ver si conseguimos una vinculación para que sea un software mexicano el que desarrolle esto. A veces aquí hay un asunto de políticas públicas de innovación. O sea, la burocracia para generar ese software, primero te dicen, mira, tienes que hablar con este, y los médicos en su práctica, hablando de práctica, si tú lo entiendes, te dicen, ¿sabes qué? No me interesa. O sea, no me interesa, yo lo voy a hacer de todos modos. O sea, eso tienen un concepto de eficacia, no tanto es eficacia para resolver un asunto, y te dicen, no me interesa. Y bueno, es que se ve la práctica, incluso desde los profesionales. Ellos, este diplomado que se me olvidó decirles, pagan 40,000 pesos de su bolsillo. O sea, este diplomado al que van a aprender prácticas para ayudar a la población, pagan 40,000 pesos de su bolsillo. Y en otras instituciones o otro tipo de personas, nosotros decimos, o diplomados gratuitos, no vamos, y ellos, o sea, es una práctica distinta, y ellos no conciben, que tenemos que pagar, pues es algo natural. Y en otras, o sea, ahí entramos a eso, no hay una vinculación. Pero también te digo una cosa, si alguien les presenta un software, hay total libertad de decir, sí, claro, lo necesitamos discutir. Es una imagen que también tenemos que dejar de lado. O sea, ir conociendo esas acciones, esos valores, nos van a poner a resolver problemas, y sobre todo, en términos, y recordando un poco este homenaje al doctor, pues y dar ese paso, ¿no? Toda esta teoría que nos puso el doctor, que a todos, pues evidentemente es indispensable para hacer frente a estos casos, pero también muy hablando con Dewey, o sea, hablando en este sentido, cuando nos decía Michan, bueno, hace algunos años, que Dewey estaba siempre en acción, ¿no? Estaba siempre en acción, que era un poco ese asunto. Yo también veo a ese León, a mí me quedó mucho ese, de estar siempre viendo otros escenarios, y uno puede fallar, a lo mejor te dicen, ¿sabe qué? Lárguese de aquí, o sea, la comunidad te puede decir, tu estudio no tiene ningún sentido, pero por lo menos ya uno va intentando eso. Y bueno, muchas gracias por las preguntas. Rápidamente.
la mesa con un par de comentarios. No me voy a tomar más de 2 minutos del descanso que todos merecemos, pero sí quería pues recomendarles mucho un documental que se llama Particle Fever, precisamente respecto a lo que ocurre al interior del CERN y los conflictos que tienen para hacer explícitos o no sus valores y todo lo que está en juego, ¿no? Es muy interesante porque se quiebran 2 imanes y todas las decisiones que deben de tomar. Bueno, eso, y también quisiera recordar como lo que dice Nancy Cartwright respecto a la imposibilidad de ser buenos calculadores. Lo dice respecto a los economistas, ¿no? Y sus leyes que nos mienten, igual que las de la física, pero igual los científicos pues tienen mucha dificultad en hacer esos cálculos de las consecuencias sociales que pueden tener a veces sus descubrimientos o invenciones. Y bueno, pues respecto al doctor León Olive, a veces sucede en los homenajes que se habla de la ausencia de la persona, pero a mí me gustaría dejar más bien claro la enorme presencia que tiene en todos nosotros el trabajo del doctor León Olive. Creo que se nota en todas las mesas y pues ese sería mi último comentario. Muchas gracias.